Hola de nuevo, yo soy Yancy, hoy les traigo capítulos nuevos de Sagen. Cada capítulo de esta historia no decepciona, jeje, me encanta. Pero antes de comenzar, si eres nueva o nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, para que YouTube te notifique cuando suba videos nuevos, comenta para saber si te están gustando los capítulos, y sobre todo, dale al botón de me gusta, eso me ayuda a que el algoritmo llegue a más personas. Ahora sí, comencemos con la lectura. Capítulo 75. Quería responder. Pero no podía hacerlo. Solo me había sentido cautivada por Reginald Lohengrin. Él no podría haber ignorado el sonido de mis latidos, que se aceleraban cada vez que uníamos nuestros labios. E incluso ahora, mi corazón latía con fuerza ante él. Por lo tanto, si afirmaba en este lugar, la identidad de mi primer amor quedaría al descubierto. En el Palacio Imperial, si se descubre el amor, uno corre peligro. Por eso, resistí la mirada dorada que me observaba con persistencia. Me acojo al derecho a guardar silencio. Entiendo. Al verlo retirarse sin insistencia, pareció que no tenía tanta curiosidad después de todo. Él me tendió la mano para escoltarme. Comprendí que era una señal para regresar al palacio anexo y me di la vuelta para retomar el camino. Fue entonces cuando lanzó un ataque sorpresa. ¿Alguna vez se ha sentido cautivada por Dominique? ¿Estás loco? Mi reacción fue casi instintiva. Me sorprendí a mí misma por el tono tan mordaz de mi respuesta, y pensé que Regen también se desconcertaría, pero su reacción fue distinta a lo que esperaba. Ya veo. La curva en la comisura de sus labios era evidente. Protesté en voz baja. ¡Qué malo eres! Hay cosas con las que no se debe bromear. ¿Bromear? Es un malentendido. Entonces, ¿por qué te ríes? ¿Me he reído? Sí. Él puso una expresión seria. ¿Acaso ni siquiera era consciente de que se estaba burlando de mí? Eso lo hacía aún peor. Aquí. Las comisuras de tus labios están hacia arriba. Levanté el dedo índice y presioné con fuerza la comisura de su boca. Los ojos de Regen se agrandaron y, de repente, atrapó mi mano con firmeza. Ah. Tanto él como yo nos quedamos desconcertados al mismo tiempo. Lo ocurrido esta mañana se solapó con la situación actual. Me refería a cuando lo toqué sin reservas y terminé con las manos entrelazadas, siendo frenada de golpe. Me sentí sumamente avergonzada de mí misma por repetir el mismo error, a pesar de haber recibido un rechazo tan claro una vez. Tanto por lo de esta mañana como por lo de ahora, era evidente que a Regen le disgustaba que alguien le pusiera la mano encima. Después de todo, los besos no eran más que parte del tratamiento del núcleo de maná. Yo estaba cayendo en un error, perdiendo el autocontrol e intentando cruzar la línea por mi cuenta. Debo reaccionar. Si no recupero la cordura, terminaré quedando en ridículo. Tendré más cuidado. No. Yo he sido el grosero. Como estaba segura de que sus palabras eran mera cortesía, retiré mi mano como si la estuviera escondiendo. Caminé mirando solo hacia adelante, sin dirigirle la vista. Durante todo el camino de regreso al palacio anexo, Regen tuvo que contener sus suspiros. Debido a que él había tomado erróneamente el ligero contacto de Sasa como una provocación, el ambiente se había arruinado. Ahora que ella había sido quien marcó la distancia y retrocedió, sería difícil volver atrás. Sasa, por su parte, actuaba con total normalidad, como si él fuera el único que seguía dándole vueltas a lo ocurrido. Con la misma expresión y el mismo paso de siempre, se limitaba a seguir su camino. Llegaron al pasillo del segundo piso del palacio anexo. Justo antes de entrar a la habitación del pájaro plateado, Sasa giró sobre sus talones. Regen, entra tú. Tengo un lugar al que debo pasar antes. ¿A dónde se dirige? A la habitación Zafiro. Parecía que tenía algo que consultar con la princesa Orlete. ¿Sería una charla confidencial entre hermanas? Debido al momento de incomodidad de hace poco, Regen no quería separarse de Sasa en absoluto. Si me lo permite, la acompañaré. Supongo que no hay problema. Caminaron por el pasillo bañado por la luz del atardecer hasta llegar frente a la habitación Zafiro. Al llamar a la hermosa puerta, decorada en púrpura y oro, salió una doncella. Mis respetos a su Alteza, la princesa del pájaro plateado. Vengo a ver a mi hermana Let. ¿Se encuentra dentro?
Sí, está aquí, pero, bueno. La haré pasar de inmediato. La doncella, tras un breve instante de vacilación, guió a Sasa y a Regen hacia la sala de recepción. Nada más entrar, lo primero que vieron fue al caballero personal de cabello castaño, de pie con una expresión de total descontento. ¿Sir Noah? Mis saludos a su Alteza, la princesa del pájaro plateado. Tenía un rostro malhumorado que jamás mostraría frente a Orlete. No tienes buena cara. ¿Ha sucedido algo? No es nada. Sasa cambió la pregunta. ¿Qué está haciendo mi hermana Let? De repente, Noah puso una expresión de profundo agravio y señaló con la mirada hacia la puerta que conducía al dormitorio. ¿Qué demonios intentaba comunicar con ese lenguaje corporal? Ante los ojos desconcertados de Sasa y Regen, la puerta de la habitación se abrió de par en par. Vaya, pero sí es ella. ¿No es acaso su Alteza, la princesa del pájaro plateado? ¡Qué honor encontrarme con su Alteza! 3 hombres de físicos robustos aparecieron a medio vestir, acomodándose la ropa. Era evidente que habían estado haciendo y donde hasta hace apenas un momento. Sasa y Regen se quedaron sin palabras. Aunque era un hecho bien conocido que las noches de la princesa Zafiro, Orlete, eran bastante ruidosas, no era fácil mantener la compostura al presenciar la escena en persona. Al ver a los hombres semidesnudos salir envueltos en un calor sofocante en lugar de vestimenta, Sasa se quedó petrificada justo cuando iba a levantar su taza de té. Aquellos hombres, elegidos según los gustos de Orlete, desbordaban carisma y salamería. Se acercaron a Sasa sin dudarlo. He oído hablar mucho de usted a través de su Alteza, la princesa Zafiro. Siento que voy a perder el juicio ante la belleza de la princesa del pájaro plateado. Desearía componer un poema de alabanza para ofrecérselo ahora mismo. ¿Me permitiría el atrevimiento de presentarle mis respetos, Su Alteza? Aquellos hombres semidesnudos intentaron rozar el dorso de la mano de Sasa con sus labios. Regen reaccionó al instante. Retrocedan. ¿Cómo se atrevían estos seres impuros, con sus vestimentas desordenadas y modales libertinos, a intentar tocar a la princesa? Al ser intimidados por su mirada gélida, los hombres retrocedieron soltando hipos de terror. Regen, conteniendo su furia, se volvió hacia Sasa. Le preocupaba que se sintiera profundamente ofendida tras haber tenido a esos tipos tan indecentes merodeando frente a ella. Sasa. Sin embargo, al contrario de lo que él esperaba, Sasa observaba fijamente los cuerpos de los hombres. Ella pensaba para sus adentros, aturdida. ¿Esas marcas, las habrá hecho mi hermana Orlete? Le resultaban extrañas las marcas rojizas que quedaban en los hombros y pectorales de los sujetos. Le sorprendía que Orlete hubiera llegado a clavar sus uñas y morder la piel de alguien. A ese nivel, es casi como si hubiera perdido la razón. Si de Orlete se trataba, era una princesa evaluada como alguien tan fría como la propia Sasa. Para ella, era natural sentirse tensa ante la idea de que esa podría ser su propia imagen en el futuro. Por otro lado, Regen, al observar que Sasa no podía apartar la vista de los cuerpos de aquellos hombres, inhaló profundamente como si intentara contener algo. Parecía que ella estaba hechizada por ellos, pues sus ojos ni siquiera parpadeaban. No podía seguir permitiendo que el objeto de su profunda contemplación fuera el cuerpo de otros hombres. Su Alteza. Su Alteza. Su Alteza. Ah. Solo después de que Regen la llamara con firmeza, Sasa volvió en sí. Es que estaba desconcertada. Eso parecía. Ella había estado llevándose la taza a los labios una y otra vez, sin notar siquiera que estaba vacía. Aún así, sus movimientos eran tan elegantes y serenos que, de no haber sido por Regen, nadie habría notado su agitación. Regen sintió una ligera sensación de traición. Apenas esta mañana, Sasa se había excitado ante él. ¿Acaso ese deseo y esa curiosidad que ella mostró no iban dirigidos a él, sino simplemente hacia los hombres en general? Al pensar eso, su estado de ánimo decayó por completo. Mientras tanto, aquellos sujetos no dudaron en hundir el humor de Regen aún más en el abismo. Complacidos por recibir la atención de Sasa, hacían alarde de sus cuerpos de forma descarada, flexionando sus pectorales de un lado a otro o contoneando sus cinturas con dinamismo. Incluso, con expresiones sugerentes, soltaron palabras como estas. Si alguna vez necesita a un hombre que le sea útil por la noche, no dude en llamarme.
Será un placer estar a su servicio. Haré todo lo posible por convertirme en el deleite de Su Alteza. Aunque pretendían hablar de servicio, Regen no se dejó engañar. Podía leer claramente la intención en sus ojos. Era evidente que, tras quedar prendados de la belleza de la princesa, intentaban seducirla con palabras pretenciosas. Sasa, sin responder, volvió a llevarse la taza vacía a los labios. En comparación con la barrera inexpugnable que solía levantar siempre, ese silencio de Sasa se inclinaba, a ojos de Regen, hacia una señal positiva. Ahora, de verdad, el ánimo de Regen no podía hundirse más. Lo siento. ¿Han esperado mucho? En ese momento, Orlete, con la ropa puesta de cualquier manera, salió a la sala de recepción. Capítulo 76. Los hombres, que habían estado distraídos con Sasa, se sobresaltaron y regresaron de inmediato junto a su dueña. En cuanto Orlete se sentó en el diván, los tres hombres se pegaron a ella, a sus lados y por detrás, con total naturalidad. Incluso tras salir del dormitorio, Orlete parecía reinar sobre ellos con autoridad. Sasa suspiró y se quejó. Aún ni siquiera se ha puesto el sol. ¿Qué importa la hora? Lo que importa es con quién estás. Respondió Orlete, mientras acariciaba la barbilla de uno de los hombres como si fuera un gatito. Los otros dos competían entre sí, haciendo alardes de afecto para que ella también los mimara. Regen sintió el impulso de cubrir con su mano los ojos de Sasa, que parecía estar a punto de olvidarse de parpadear otra vez. Por suerte, no despejó la vista al expulsar a los tres hombres de la sala de recepción, alegando que él mismo se encargaría de atender a Orlete. Sasa, con el rostro aún algo aturdido, abrió los labios. ¿Tanto te gusta? Ante la pregunta que Sasa pareció soltar sin pensarlo, un breve silencio se apoderó de la sala. Orlete se quedó desconcertada. ¿Qué fue lo que preguntaste? Te pregunté si te gusta. Tengo curiosidad. Vaya, esto es un poco impactante. ¿Por qué es impactante? Sasa, habiendo confesado su falta de experiencia, se mantenía impasible y digna. Orlete, a quien le daba pereza explicarlo todo punto por punto, le preguntó de repente a Regen, que permanecía de pie a su lado. ¿Acaso ustedes dos no se han acostado todavía? En lugar de Regen, que se quedó sin palabras por la consternación, Sasa protestó ante lo que consideró un insulto. Sir Regen es mi caballero. ¿Qué clase de persona crees que soy para decir algo así? Su reprimenda fue mordaz, como si le preguntara si la veía como a una basura que usaba su poder como arma para tomar el cuerpo de otros. Ah, no. No es eso. Orlete se sentía indignada. Pero sí es obvio que te gusta ese caballero. No habían sido una ni dos las veces que su hermana menor, de quien pensaba que tenía el corazón de hielo, endulzaba su voz con una ternura inusual solo frente a ese caballero. Era imposible que Orlete no se diera cuenta de lo que Sasa sentía por Regen. Además, para Orlete, Sasa era una hermana tan hermosa que podía presumir de ella en cualquier lugar. Si Sasa se proponía seducir a alguien, lo normal era que los hombres ya hubieran caído rendidos ante ella, sintiéndose honrados y agradecidos de compartir su lecho. Por supuesto, Orlete tuvo que rectificar ese pensamiento hoy mismo. ¿Qué es lo que no es eso? Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿El ambiente entre ustedes dos? ¿Qué pasa con el ambiente? Nada. Olvídalo. Ha sido un desliz mío. Ten más cuidado, por favor. Mientras la intensidad de Sasa disminuía, Orlete sintió que, tardíamente, la indignación empezaba a asomar. Aunque por un momento se había visto abrumada por el ímpetu de su hermana, Orlete también era una princesa con un carácter formidable. ¿Cómo se atrevía esa hermanita impertinente a ponerse a la defensiva sin entender las profundas intenciones de su hermana mayor? Merecía un buen escarmiento. Orlete se propuso firmemente burlarse de ella y atormentarla un poco. Orlete fingió cambiar de tema y lanzó el anzuelo. Sasa, sabes cuánto se preocupa esta hermana por ti siempre, ¿verdad? Por supuesto. Era adorable como, para estas cosas, asentía con tanta docilidad. Por eso mismo, Sasa, me sorprendió mucho lo que confesaste hace un momento. Me preocupa de verdad que tú, una princesa, sigas durmiendo en una cama tan fría por las noches. ¿No crees que te preocupas por cosas irrelevantes? No, para nada.
Eres alguien que algún día podría heredar el linaje imperial. ¿Cómo podrías permitirte ser una ignorante en esos asuntos? No creo que sea precisamente un defecto. Sasa fingía estar tranquila, pero no lograba engañar a los ojos de Orlete. A juzgar por cómo se le habían puesto rojas las orejas, parecía que le resultaba vergonzoso prolongar este tema frente al hombre que le gustaba. ¿Quién te mandó a desafiarme? Ya faltaba poco. Orlete sonrió para sus adentros. No te lo tomes a la ligera. Antes de que mi hermanita tenga alguna carencia, esta hermana debe tomar cartas en el asunto. ¿Qué piensas hacer? Yo aprendí por mi cuenta, pero ¿cómo podría dejarte a ti a tu suerte? Parece que ha llegado el momento de revivir la educación sexual tradicional de la familia imperial. ¿Educación sexual tradicional de la familia imperial? ¿Qué es eso? Se trata de entrenar a un joven puro para que sirva como compañero de práctica de la princesa. Es demasiado anticuado, no creo que vaya conmigo. Yo también me encargaré de aprender por mi cuenta. Sasa no cedía ni una palabra, pero su rostro ya se había transformado, luciendo como una manzana bien madura. No creo que hoy sea un buen día para conversar. Me retiro por ahora. Sí. Ve con cuidado. Estudia mucho, ¿eh? Gracias a que Orlete los dejó ir de buena gana, Sasa y Regen pudieron escapar de la habitación de la Aurora. Sin embargo, pronto quedó claro que incluso esta retirada estaba bajo los cálculos de Orlete. Antes de que la puerta de la sala de recepción terminara de cerrarse, estalló una carcajada desde atrás. ¡Puf! ¿Noah, viste eso hace un momento? Se puso completamente roja como una. Cerró la puerta de un golpe, haciendo el mayor ruido posible. Mientras daba la espalda a la entrada de la habitación de la Aurora, Sasa sintió como la mirada de Regen se posaba fijamente sobre ella. Sin el valor suficiente para encontrarse con sus ojos, caminó a paso firme hacia su aposento, manteniendo la vista clavada al frente. ¿Jamel? ¿Demia? ¿Sione? ¿No hay nadie? Tras un día lleno de altibajos, regresó a la habitación del pájaro de plateado, pero todas las doncellas estaban ausentes. Suspiró al entrar al dormitorio. Parecía que tendría que encargarse ella misma de quitarse los engorrosos adornos y desatar los lazos que le oprimían la cintura y las costillas. Solo quería descansar. Sentía que debía dar por terminado este día lo antes posible. Mientras estaba frente al espejo quitándose los pendientes, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Un hombre alto entró con pasos silenciosos y se detuvo a sus espaldas, sin decir una palabra. No parecía tener ningún asunto pendiente. Además, la distancia entre ambos era demasiado corta. En el instante en que me sentí ligeramente desconcertada, él extendió su mano hacia mi nuca. Mientras yo me estremecía, el grueso collar tipo chouque que rodeaba mi cuello fue desatado. Sin mediar palabra, solo pequeños sonidos resonaban en el dormitorio. El tiempo transcurría mientras los adornos eran retirados por sus manos y las cintas de mi cabello se soltaban. Él me asistía con la vestimenta como si fuera algo natural, pero mi ánimo no estaba para nada tranquilo. Esto era extraño. Atender de esta manera no era, originalmente, su función. Debería haberlo detenido. Yo también estaba extraña. Al no hacer nada, lo estaba permitiendo. No debería ser así, el pensamiento daba vueltas en mi cabeza, pero no lograba convertirse en palabras. Mientras tanto, las cosas que cubrían mi cuerpo iban siendo desmanteladas, una a una, por sus manos. Estoy confundida. ¿Es esto la realidad? ¿Será solo mi imaginación que siento una intención clara en su tacto? ¿Acaso estaba volviendo a interpretar las cosas a mi conveniencia, como una tonta? Justo cuando mis dudas no dejaban de crecer, sentí un tirón en el lazo de mi cintura. La sensación del roce de la suave tela fue tan nítida que casi me quedo sin aliento. Sasa. Nuestras miradas se encontraron a través del espejo. Yo estoy aquí, cerca de ti. Por lo tanto, no hay necesidad de llamar a otros a tu dormitorio. Estaba verdaderamente confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Parecías tener curiosidad sobre los hombres. El significado se volvió más claro. Al mismo tiempo que mis pensamientos se ordenaban, mi mente se enfrió. Me giré lentamente. La distancia entre nuestras miradas, conectadas directamente y no a través del espejo, era extremadamente corta.
Regen, ¿eres consciente de lo que estás diciendo ahora mismo? Sí. Regen me miró fijamente a los ojos mientras tomaba una de mis manos, sosteniéndola. Hundió sus labios en el dorso de mi mano y luego los frotó contra la comisura de su boca. Era exactamente el mismo lugar que él había retirado con premura hace poco, como si le desagradara que mis dedos lo tocaran. Solo entonces mi mente procesó la situación con total claridad. Esto era una seducción. Él me estaba seduciendo. A mí. Si es necesario, que sea conmigo. Eso me prende. Siento que mi corazón va a explotar, pero al mismo tiempo, se enfría gélidamente. Si es necesario, dices. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Te refieres a un hombre? Sí. Su afirmación me dejó sin aliento. ¿Por qué lo dices de esa manera? Como si fuera un hombre de compañía. Él no respondió. Su silencio parecía confirmar incluso los pensamientos que cruzaban mi mente. En un instante, mis palabras brotaron con afilada aspereza. Entonces, ¿lo que intentas decir es que te ofreces para encargarte de mi instrucción? Si así lo deseas. Mientras decía aquello, ni siquiera hizo el amago de apartar la mirada. Era como si declarara que no había ni una pizca de mentira en sus palabras. Para mí, fue un impacto total. Era algo que simplemente no podía suceder, algo que no debía ocurrir. Mi propio caballero se estaba ofreciendo ante mí para servirme en la cama. Capítulo 77. Mi voz temblaba. Tú eres Reginald Lohengrin, ¿no es así? El héroe que protegió a las naciones aliadas del Este, el guardián que es como un pilar que sostiene el cielo por sí solo, y el caballero que lleva el honor más profundo en su corazón. ¿Es posible que un hombre así diga palabras que pisotean su propio orgullo frente a mí? Me duele el corazón. No puedo creer que quien trata con desprecio a mi Salvador sea él mismo. ¿Por qué hablas de esa manera? Volví a hacer la misma pregunta. Esta vez, obtuve una respuesta. ¿Acaso no es algo que puedo decir como su caballero directo? Yo nunca te he exigido algo así. ¿De verdad no lo hice? Mi conciencia gritaba. ¿Cómo podría él no saber que deseo su cuerpo? Ya me ha descubierto 2 veces. No podía atreverme a afirmar que nunca se lo exigí. Sin embargo, juro que jamás deseé que me sirviera o se sacrificara de esa forma. Como él fue el primero en sugerirlo tras castrar sus emociones, intenté rechazarlo usando una excusa seca y formal. Parece que lo olvidas, pero eso que te ofreces a hacer. No tenía el valor de pronunciar las palabras «instructor de educación» por segunda vez, así que lo mencioné indirectamente. Eso es algo que solo puede hacer un hombre virgen. ¿Por qué asumes que tengo algún motivo de descalificación? Su refutación inmediata dejó mi mente en blanco. ¿Qué? ¿Entendí bien lo que acaba de decir? ¿Ninguna mujer ha poseído jamás a este hombre? Mi corazón latía tan fuerte que llegaba a doler. Sentí una tentación violenta. Como alguien que ve un manantial tras una larga sed, o una presa tras un largo ayuno. Sentía que me volvería loca por tener al hombre frente a mis ojos. Aguanté respirando profundamente. Aferrándome apenas a la pizca de razón que me quedaba, hablé. No lo que quería decir, sino lo que debía decir. No. Realmente apenas pude pronunciarlo. No quiero. Sus ojos parecieron temblar, pero no tenía margen para fijarme en ello. Erigí mis espinas para ocultar mi propia herida. No quiero recibir ese servicio de Sir Regen. Por muy fácil que fuera yo para él, esto no estaba bien. No era curiosidad por los hombres en general, era curiosidad por él. No quería suplicar sin orgullo que me abrazara a alguien que hablaba de dormir juntos sin entender siquiera eso. Su rostro se contrajo levemente. Incluso eso era tan hermoso que me robaba el aliento, pero me resultaba imposible comprender esa expresión suya, como si fuera él quien estuviera herido. ¿Por qué? Esa ignorancia tuya es el motivo. No vuelvas a sacar ese tema frente a mí, nunca. Sin mirarlo, señalé la puerta con el dedo. Retírate. La sombra que se proyectaba ante mí tardó bastante tiempo en desaparecer. Cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose, me invadió la tristeza. Fui yo quien lo rechazó, pero me sentía como si fuera a mí a quien hubieran dejado.
Después de aquello, volví a llevarme bien con Regen, sin aparentes problemas. Él se esforzaba por ser un buen caballero y yo por ser una dama ejemplar, manteniendo siempre la línea divisoria. Sin embargo, todas las noches, cumplíamos con el ritual de besarnos. No tiene por qué forzarse a hacerlo, dijo él. Prometí que sanaría tu núcleo de maná. Debo cumplir con mi deber y mi responsabilidad. Supongo que, técnicamente, nos llevábamos bien. Deber y responsabilidad. Entiendo. Regen parecía estar conteniendo algo, pero no rechazó el beso. Mientras uníamos nuestros labios y nuestras lenguas se entrelazaban profundamente, ninguno de los dos se atrevía a tocar el cuerpo del otro. Por supuesto, nuestras disposiciones mentales eran distintas. Yo resistía con paciencia, mientras que él parecía relajado y tranquilo. Al fin y al cabo, a pesar de que yo me ponía cada noche camisones con los hombros descubiertos, él ni siquiera se había dignado a rozar mi piel. Al parecer, mi cuerpo no le resultaba atractivo. Los besos de los últimos días se sentían diferentes. Eran lentos y cautelosos, como si intentara consolarme o suplicarme algo. Mi corazón estaba a punto de ablandarse ante ese gesto, pero en cuanto el beso terminaba y nuestras miradas se cruzaban, mi calidez se enfriaba de golpe. Originalmente, justo después de separar los labios, él solía mirarme con ojos nublados y ebrios de deseo, y a mí me encantaba ver eso. Pero últimamente, al abrir los ojos, solo encontraba su mirada clara y serena observándome con cuidado. Eso hacía que lo sintiera como un servicio más. Y cada vez que pasaba, yo fingía responder de manera aún más formal y obligatoria. Si Regen tenía el servicio y la atención como armas, yo tenía el deber y la responsabilidad como escudos. Gracias a eso, creo que podía soportarlo. El baile de máscaras ya está a la vuelta de la esquina. Debe de estar ansiosa, ¿verdad, Alteza? Ah. El sonido de la charla animada me devolvió a la realidad. Estaba rodeada de mis 3 doncellas, mientras me probaban el vestido. Va a ser increíble cuando esté terminado. Me preocupa que los jóvenes nobles intenten propasarse con usted. Es realmente hermosa, Alteza. Los halagos no me llegaban. Mi reflejo en el espejo mostraba una expresión tan apagada que no creía ser capaz de atraer a nadie. Seducir, por supuesto, estaba fuera de discusión. Quizás mi autoestima estaba por los suelos últimamente. Era mejor cuando él era solo un primer amor del pasado. Ahora que se ha convertido en un amor no correspondido en el presente, resulta mentalmente agotador. Denia, asomando la cabeza en el espejo, sugirió con tono juguetón. ¿Llamo a Sir Regen? Creo que se quedará de piedra cuando la vea. No. ¿Perdone? No se lo enseñes. Que sea un secreto. Ah. ¿Es para darle una sorpresa el día del baile? No respondí. El baile de máscaras que celebraba la familia imperial a finales de primavera era famoso por su magnificencia. Desde el atardecer hasta la salida del sol del día siguiente, la fiesta ofrecía música, comida, bebida y espectáculos sin interrupción. Desde aquellos que disfrutaban con ligereza hasta los que buscaban encuentros más profundos y lúbricos, todos se mezclaban en una noche de intensa popularidad y fervor. Durante unos días, Regen, con la ayuda de Hamel, preparó su vestimenta mientras era instruido sobre lo decadente y libertino que podía llegar a ser el baile de máscaras del Palacio Imperial. Un lazo en el talón del zapato, una corbata floja que caiga hasta el pecho o el uso de cadenas que crucen la espalda, todas son señales sexuales. Significan que se busca pareja para una sola noche. Intentar quitar la máscara, aflojar la corbata, pedir que desaten el lazo del cabello o que le pongan el zapato que se ha quitado, esas son señales aún más explícitas. Le recomiendo que las rechace en la medida de lo posible. Durante la noche del baile, todas las habitaciones del primer piso del ala del palacio principal pueden usarse libremente. Sin embargo, si hay un lazo o una corbata atada al pomo de la puerta, nunca debe abrirla ni entrar. Significa que ya hay alguien dentro. Y también, a medida que escuchaba, Regen sentía que el baile de máscaras imperial era más bien un ritual depravado de demonios. Se juró a sí mismo que jamás dejaría a Sasa sola en aquel lugar. No podía permitir que nadie con intenciones impuras rozara siquiera el lazo del cabello de la princesa. Finalmente, llegó el día del baile. Hoy, incluso a los caballeros directos se les permitía vestir algo distinto al uniforme.
Regen vestía un traje de gala blanco con detalles en azul y una semicapa de color gris claro. Hamel trajo una cadena de metal brillante como toque final. El adorno cruzaba el rostro del apuesto hombre justo debajo de los ojos, colgando con elegancia. ¿No nos ponemos máscaras? Esa cadena facial es su máscara. Está de moda. Un baile de máscaras sin máscaras, ya veo. Casi se sintió aliviado. Dado que había tan poco empeño en ocultar el rostro, supuso que habría menos personas que no reconocieran a Sasa como la princesa o que intentaran propasarse con ella bajo el anonimato de una máscara. Mientras Hamel entraba al vestidor para ayudar a Sasa con los preparativos finales, Regen esperó en el salón. Justo cuando pensaba que Sasa estaba tardando más de lo habitual, Demia salió y se sorprendió al verlo. ¿Sir Regen? ¿Por qué sigue aquí? ¿Señorita Demia? La princesa ya se ha ido al salón de baile. Capítulo 78. Incluso Regen, experto en contener sus emociones, no pudo evitar soltar un suspiro. Sabía que, desde que se le había ofrecido para pasar la noche con ella, Sasa estaba profundamente enfadada. Aunque ella trazó una línea fría entre ambos bajo el pretexto de separar lo público de lo privado, él lo soportó sin quejarse, esperando simplemente a que su humor se suavizara para tener la oportunidad de hablar. Pero, ¿había llegado al extremo de dejarlo atrás e irse sola? El hecho de que el lugar al que fue fuera un banquete lleno de machos ansiosos por aparearse, hacía que la situación fuera sumamente grave. Demia, dándose cuenta de algo, se cubrió la boca con la mano. Me parecía extraño estos últimos días, pero veo que ha pasado algo entre Su Alteza y Sir Regen. Sí. Qué raro. Nuestra princesa no es de las que muestran su disgusto de forma tan infantil, tan evidente. ¿Qué tan enfadada debe de estar? A estas alturas, Regen lo sentía no solo como un simple rechazo, sino como una repulsión directa hacia su persona. Era la primera vez que él le pedía pasar la noche a alguien. ¿Acaso no había tenido él también sus propias angustias y determinación antes de pronunciar esas palabras? Precisamente porque odiaba imaginar a Sasa pasando la noche con otro hombre, se lo pidió aún sabiendo que la posición de ambos estaba desequilibrada. Regen apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se marcaron de blanco. Cuanto más rumiaba el rechazo de la princesa, más sentía que un frío glacial se estancaba en su corazón. En ese momento, Demia lo apremió. ¿Qué está haciendo, Sir Regen? Vaya de inmediato a calmar el enojo de Su Alteza. Vaya a recuperar su favor. Me detesta en este momento, ¿cree que eso funcionará? ¿Pero qué dice? Si de verdad lo detestara, ni siquiera lo trataría como a un ser humano. ¿Todavía no conoce el carácter de nuestra princesa? Ay, mire esa cara de, ahora lo entiendo. Reaccione y vaya rápido. Hoy Su Alteza está increíblemente hermosa y se le van a acercar un montón de bichos. Regen salió disparado, dando un portazo. Reconozco que mi comportamiento fue infantil. Haber dejado atrás a Regen para venir sola al banquete es algo que me reprobaría en todos los aspectos, modales, profesionalismo y protocolo. Seguramente mi yo del futuro se sentirá avergonzada y reflexionará sobre esto. Sin embargo, me gustaría que mi yo de hoy tuviera en cuenta mis circunstancias. Si tuviera a Regen a mi lado ahora, me dejaría llevar por mis emociones y terminaría diciendo palabras hirientes o actuando mal. Era apropiado aislarme del factor de riesgo. La música fluye, la gente baila. Tras las cortinas vaporosas instaladas en las esquinas, se proyectan las siluetas de personas entrelazadas. Yo observaba a la gente desde el balcón del segundo piso mientras sorbía mi bebida. Una ciudad caída en el libertinaje se vería exactamente así. No soy de las que disfrutan este tipo de banquetes. Lo único que hay para ver en el escenario son actos sugerentes, y el lugar está lleno de hombres que solo buscan una oportunidad para propasarse. Esto último me resultaba especialmente molesto. Ahora mismo, alrededor del diván donde estoy sentada, hay 5 hombres pegados a mí. 2 detrás del respaldo, 2 a los lados y 1 a mis pies. Era como experimentar lo que vivía mi hermana Orlete. Los ignoré y me concentré en mi copa. El líquido ambarino quemó mi esófago al bajar y luego se calmó. Al parecer, ya no quedaba nada más que quemar en mi interior. De repente, los hombres que me rondaban como moscas molestas se dispersaron. Con la mente algo nublada por el alcohol,
Me preguntaba si alguien había encendido algún incienso repelente de insectos cuando sentí que el asiento a mi lado en el diván se hundía. ¿Cuánto tiempo sin verte? En cuanto giré la cabeza, mi rostro se contrajo en una mueca de disgusto sin resistencia alguna. El hombre que acababa de ocupar el lugar a mi lado era Dominique. Con su resplandeciente cabello rubio y unos ojos rojos como la sangre, me miraba con una sonrisa colgada en los labios. ¿A qué se debe esto? Sola, sin tu caballero. No es asunto tuyo. Me preguntaba si debería dar las gracias, ya que hemos terminado los dos solos. Por cierto, hoy estás excepcionalmente hermosa. ¿Cómo supiste que me encantan las mujeres a las que les queda bien la coleta? En el momento en que levanté la mano para desatar el lazo con furia, él añadió: ¿sabes por qué me gusta? Porque el momento en que lo desatas es muy sexy. Decidí no hacerlo. Ignoré los aperitivos que él me ofrecía y seguí tragando alcohol sin parar. Mi copa de cristal se vació en un abrir y cerrar de ojos. Parece que no estás de buen humor. Al contrario, estoy de maravilla. Por eso me digno a cruzar palabras contigo. Ah, ya veo. Entonces, ¿aceptarías otra copa de mi parte? Miré la copa vacía en mi mano y luego la botella que él sostenía. Tras dudarlo un momento, extendí la copa dándole permiso. Dominique puso una expresión de sorpresa y luego entornó los ojos con una sonrisa. Siento que esto, de alguna manera, es una oportunidad para mí. Llena la copa. El licor subió casi hasta el borde del cristal. Mientras yo permanecía inmóvil para no derramarlo, él, astutamente, acortó la distancia sentándose más cerca. ¿Ese bastardo te ha decepcionado? ¿Quieres que te consuele yo? Dejé de besar el borde de la copa y lo miré fijamente. Dominique Musical. Inclinó todo su torso hacia mí, tomó un mechón de mi cabello y lo besó. Como siempre, su rostro mostraba esa sonrisa pícara pero sofisticada, rebosante de confianza. Sin embargo, en esos ojos rojos que me escudriñaban, también podía leerse tensión y ardor. En este juego, siempre pierde el que tiene más ansias. Exactamente como yo pierdo en cada momento frente a Reginald Lohengrin. Sir Dominique. Sí, Alteza. Deberías estar agradecido de que tenga buen carácter. Porque estoy controlando muy bien este deseo de querer recomponer mi orgullo herido usándote a ti. ¿Tenías buen carácter? No me molesté en responder a su pregunta sarcástica. Dominique no era alguien que se rindiera fácilmente. Acarició sugerentemente el lazo azul que adornaba mi cabello. Puedo consolarte muy bien. No por nada soy tan popular en los círculos sociales. Ah, sí. ¿Eres popular? Veo que no lo sabía. Según las revistas de chismes, las damas me han elegido como el hombre malo, peligroso y atractivo número 1. Ser un hombre malo no debería ser algo de lo que presumir. Ah, ¿no? Pensé que era un cumplido. Significa que eres un buen macho, pero no una buena persona. Entonces es un cumplido. Al fin y al cabo, lo que usted necesita ahora es un buen macho. El extremo de mi lazo se enredó lentamente entre sus dedos índice y corazón. Parecía listo para tirar de él ante la más mínima señal de consentimiento. Una pequeña risa se me escapó. Definitivamente eres un ser humano despreciable. Intentar aprovecharte de una mujer ebria. Pero si no está borracha. Lo estoy. Si estuviera sobria, no habría razón para que hablara tanto tiempo contigo. Ja. Dominique soltó algo que no supe si era un suspiro o una exclamación, y pegó su cuerpo aún más al mío. Incluso cuando dices cosas insolentes, te ves hermosa. Sigue hablando, quiero seguir escuchando tu voz. Definitivamente, era imposible tener una conversación sincera con Dominique. Ninguno de los dos trataba al otro como a un ser humano. Dejé la copa vacía sobre la mesa. Como si hubiera notado mi intención de levantarme, él dijo: piénselo bien. Sin duda, yo soy su mejor opción. Soy su vía de escape. Una vía de escape solo tiene sentido para alguien que planea retirarse. Además, soy alguien que todavía cree en el romance en una relación, no pienso transigir, así que tú no sirves. ¿Y ese bastardo sí? Era obvio a quién se refería con esa mención repentina. Cubrí mi agitación con una risa burlona.
Simplemente eres tú quien no sirve. Eres demasiado venenoso para mi gusto. Los hombres se vuelven venenosos cuando sienten celos. ¿Cree que ese tipo no será igual? No rebajes a los demás a tu nivel. Me levanté del diván. Él, por reflejo, sujetó el dobladillo de mi vestido. ¿A dónde va? Al tocador. No me sigas. Al usar el espacio exclusivo para mujeres como escudo, logré zafarme fácilmente de su mano. Por suerte, a Dominique todavía le quedaba un mínimo de decencia. Fingí ir hacia el tocador, pero me desvié por un camino lateral. Buscaba algo de agua para refrescarme cuando, de repente, la embriaguez me golpeó con fuerza y mi cuerpo se tambaleó. En el instante en que perdí el equilibrio porque se me dobló el tacón, el brazo firme de alguien sostuvo mi espalda y mi cintura. Alcé mis ojos nublados para mirar a la persona. Un hombre de rostro sumamente familiar me estrechaba entre sus brazos. Capítulo 79. Los ojos de Regen reconocieron a Sasa al instante, incluso entre la multitud. Entre las innumerables personas vestidas como flores en pleno apogeo, la belleza de la princesa imperial era incomparable. Llevaba un vestido de satén blanco reluciente con bordados en azul profundo, y su cabello de oro blanco estaba recogido en una coleta alta adornada con un lazo del mismo azul. Debido a la combinación del blanco níveo y el azul lapislázuli, la Sasa de hoy parecía una hermosa pieza de porcelana fina. Temiendo que ella se molestara si se acercaba, Regen se limitó a observarla desde lejos, en el balcón del piso superior. Ella no soltaba la copa de su mano, parecía bastante ebria, con las mejillas sonrojadas y la mirada ligeramente perdida. Hombres oportunistas se le acercaban, aprovechando que sus defensas estaban bajas, algo impensable en ella habitualmente. Para Regen, era una visión exasperante. Además, el aura de Sasa hoy parecía extraña. Sus gestos suaves y su mirada lánguida resultaban excesivamente provocativos. Aunque ella ignoraba por completo a los hombres y no les prestaba atención, a los ojos de Regen, cada movimiento de Sasa parecía una seducción. De pronto, se dio cuenta. No era un problema de Sasa. No era que ella estuviera seduciendo a nadie, era el propio Regen quien se sentía irremediablemente arrastrado por cada uno de sus gestos insignificantes. Un suspiro escapó de sus labios ante aquel descubrimiento tardío. Esta vez, ni siquiera tenía ganas de culpar al vínculo. El deseo que lo dominaba últimamente era demasiado rudo para ser lealtad y demasiado oscuro para ser mera admiración. Por mucho que el vínculo manipulara sus sentimientos para someterlo a Sasa, la emoción actual nacía, en gran medida, de su propio interior. Por lo tanto, aunque fuera defectuoso, era su propio sentimiento. Mientras se pasaba la mano seca por el rostro, vio a Dominique acercándose a Sasa con intenciones dudosas. Regen no pudo aguantar más y se dirigió hacia donde ella estaba. El camino era largo, tenía que bajar un piso, recorrer el corredor y cruzar al lado opuesto. Por suerte, logró encontrarse con Sasa antes de llegar a su destino. En el proceso de sostener a una Sasa que se tambaleaba, terminó abrazándola. En los ojos azul cielo que lo miraban, la bruma de la embriaguez se disipó para dar paso a un brillo peculiar. Regen se preparó para lo peor. Podría soportar que ella frunciera el ceño, lo rechazara o se mostrara fastidiada. Sin embargo, su preparación mental no fue suficiente para lo que vino después. Es Regen. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Ante aquel rostro que le sonreía con dulzura, su corazón estuvo a punto de romperle las costillas. Está borracha. Cuando se emborracha y baja la guardia, pone esa sonrisa que vuelve loco a cualquiera. ¿Sonrió así también frente a Dominique? ¿Qué? No, olvídelo. Venga aquí, Su Alteza. Tras ayudarla a ponerse de pie derecha, la tomó de la mano y la guió. Salieron al exterior para dejar atrás el ambiente húmedo y viciado del salón de baile y respirar el aire puro de la noche en el jardín. Regen hizo que ella se sentara en un banco solitario cerca de la fuente y se quedó de pie a su lado, escoltándola. Sasa parecía estar bien a simple vista, pero era solo una apariencia. Regen. Dígame. Háblame de manera informal. No puedo hacer eso. ¿Estás borracho? ¿No podrías intentarlo al menos una vez? La que está borracha es usted, Su Alteza. Es cierto. Parecía realmente muy ebria. Aun en ese estado, el intentar analizarse objetivamente era algo muy propio de ella.
¿Por qué habré bebido tanto? Yo no suelo beber así. Probablemente. Probablemente. Sea porque estaba enfadada conmigo. Ah. Fue un suspiro bajo, como si recordara algo. Sin embargo, Sasa no estuvo de acuerdo. No lo creo. ¿Cómo que no? Nunca he estado enfadada con Regen. No era enfado, era tristeza. Lo que sentía era desconsuelo. Regen contuvo el aliento por un momento. Habría preferido que ella estuviera enfadada. ¿Quién era él para causar semejante tristeza a la princesa imperial? Hay mucho ruido aquí. El sonido de la música me molesta. Sasa, quejándose del sonido de la orquesta que llegaba desde el salón, se levantó del banco y volvió a tambalearse. Uno de los tacones de sus zapatos se dobló por completo, rompiéndose. Regen la hizo sentarse de nuevo y se agachó frente a ella. Con manos cuidadosas, le quitó el zapato y examinó su tobillo dándole un ligero masaje. Al observar esa escena, Sasa se sonrojó y tomó aire sutilmente. ¿Le duele? Me da vergüenza. No parece que se haya lastimado. Aún así, no puedo caminar. ¿Quiere que la lleve a cuestas? Supongo que tendré que hacerlo. Regen podría ir a buscar zapatos nuevos, pero si me deja sola, podría causar algún problema. Y no es una amenaza. Entiendo. Se llegó a un acuerdo razonable y fluido, aunque con una lógica algo dispersa por el alcohol. Cuando Regen le dio la espalda, Sasa lo rodeó firmemente por el cuello. Se apoyó contra él con fuerza, frotando su mejilla como si hundiera el rostro en una almohada. ¿A dónde quiere ir? A cualquier parte. Entendido. Regen encaminó sus pasos en dirección opuesta al palacio principal. Cada vez que el suave sonido de su respiración rozaba su oído y su nuca, tenía que soportar un cosquilleo que despertaba en él un sinfín de sensaciones. Sasa. Dime. Su respuesta fue dócil, con una voz lánguida y soñolienta. Entre la embriaguez y el sueño, ella estaba completamente desarmada, era el momento perfecto para preguntar. ¿Por qué se sintió desconsolada por mi culpa? No entiendo qué parte de mis actos la hirió tanto. ¡Qué bien! Porque prefiero que no lo sepas. Regen no se dio por vencido. La acomodó en su espalda con un movimiento firme y preguntó directamente. ¿Tampoco le gustó? No. Regen, eres maravilloso. Entonces, ¿por qué le duele tanto que le pida compartir el lecho? Eso es porque. La voz de Sasa se fue apagando. Regen aguzó todos sus sentidos para escucharla. Porque ambos terminaríamos siendo miserables. Él solo pudo entender la mitad. Que él, como su caballero directo, se sintiera miserable por orgullo era comprensible, pero, porque la princesa, su señora, tendría que sentirse así. Aceptémoslo en mi caso, pero, ¿por qué usted, Sasa? Eso es. Sasa abrió la boca por inercia. Justo cuando una respuesta sincera estaba a punto de brotar, recobró el sentido de golpe. Ah, este lugar. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Se escuchó el chapoteo de un pez saltando en el agua y el aroma intenso de las flores que crecían junto a la orilla. Estaban sobre el puente del juramento. Al darse cuenta de que era un lugar donde era imposible mentir, comenzó a removerse en la espalda de Regen. Bájame. Respóndame, por favor. No quiero. Bájame. Si no me bajas. ¿Va a darme una orden? Te odiaré. Regen nunca había sido herido por una daga tan efectiva como esa. De repente, la respuesta dejó de importarle. La bajó de inmediato y la estrechó entre sus brazos. Era un abrazo que, más que consolar, parecía tener la intención de impedir que escapara. He sido yo quien se ha equivocado en todo, así que, por favor, no me odie. Todavía no te odio. Ni, todavía, ni nunca, no se lo permito. Está bien. Me esforzaré. A Regen le pesó un poco que ella tuviera que esforzarse para no odiarlo, pero finalmente la soltó de su abrazo. Se me ha pasado un poco la borrachera. Sasa rompió sin piedad el tacón del zapato que le quedaba y comenzó a caminar con firmeza por su cuenta. Regen sintió una extraña mezcla de emociones al darse cuenta de dos cosas a la vez, que ella no necesitaba su espalda desde un principio y que, a pesar de ello,
había accedido a que la cargara. Solo cuando se alejaron del puente del juramento, ella pareció aliviada y redujo la velocidad de sus pasos. Sasa. Ante el llamado de Regen, ella se dio la vuelta. Sus miradas se entrelazaron de forma directa. Sintió que había pasado una eternidad desde la última vez que se miraron a los ojos de frente, sin esquivarse. Regen se acercó a ella y se detuvo. Fingiendo que le acomodaba el flequillo alborotado, acarició su rostro con cautela. Al confirmar que ella no rechazaba su toque, finalmente habló. Lo siento. He sido un cobarde. Gracias por ver hasta el final, espero lo hayas disfrutado, nos leemos en el siguiente video, chao.